Voces de la Revolución. Las voces que forman parte de la historia y el presente de nuestra revolución socialista. Hoy les presentamos fragmentos del discurso pronunciado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la clausura del encuentro sobre la situación de la mujer en América Latina y el Caribe, efectuada el día 7 de junio de 1985 en el Palacio de Convenciones de La Habana. ¿Cómo no preguntarnos qué hemos hecho en estos 175 años? Yo también decía en una comisión que si tuviéramos que comparecer ante los fundadores de los estados latinoamericanos, si tuviéramos que comparecer ante Bolívar, Juárez, Morelos, Hidalgo, Sucre, Santander, O'Higgins, San Martín, no digamos ya los libertadores de Haití, si tuviéramos que comparecer ante ellos y nos preguntábamos, ¿qué hemos hecho en estos 175 años? Y tuviéramos que brindarle estas cifras que se han mencionado aquí hoy, estas moderadas cifras, no nos sentiríamos realmente avergonzados, no nos sentiríamos realmente reprochados cuando nos dijeran qué han hecho en estos casi 2 siglos los pueblos, los estados y los gobiernos de América Latina. Aquellos que soñaron en unir a nuestros pueblos para poder ser una fuerza real, con qué desarrollarse y con qué ocupar un lugar en el mundo. ¿Qué les diríamos? ¿Qué respuesta le daríamos? Y creo que un encuentro como este es un esfuerzo por comenzar a salir de la vergüenza y del tiempo de la vergüenza en que hemos vivido y del tiempo que hemos perdido durante casi 2 siglos. Preguntaba también en otra comisión si es que estábamos destinados siempre a ser oprimidos, a ser miserables, a pasar hambre, a no tener medicina, a no tener empleo, a no saber leer ni escribir, a ser eternamente pobres. Y decía que incluso habría que discutirlo con los teólogos. Y al parecer los teólogos de la liberación no piensan así. Cuando hablan precisamente de liberación, es decir, cuando hablan de una vida distinta para nuestros pueblos, y no creo que estemos condenados ni llamados a ser por el destino eternamente oprimidos, eternamente pobres, eternamente débiles. Y claro, hablo de casi 200 años, pero a esos casi 200 años hay que añadirle otros casi 300 años. Porque no hay que olvidar que los europeos llegaron aquí matando,
con la espada y con la cruz. Bendiciendo la conquista, bendiciendo el exterminio. ¿Qué ocurrió con aquellos 200.000 pacíficos aborígenes, siboneyes y caribes que vivían en Cuba? Los exterminaron prácticamente en las minas, en trabajos duros en los que no estaban acostumbrados, con sus enfermedades de todo tipo, que trajeron a una población donde un virus mataba, puesto que no había mecanismos defensivos en esa población. ¿Qué hicieron en México y qué hicieron en Perú y qué hicieron en general en América Latina? En algunos lugares eran tantos que no pudieron exterminarlo, o porque eran más fuertes, o porque tenían más desarrollo cultural. Se mezclaron, sí. Ya contaba de un español que tuvo 300 hijos con las indias, entre los primeros conquistadores, y casi hay que darle las gracias, porque se mezclaron, nos dieron un poco de sangre india y un poco de sangre negra para constituir nuestros pueblos, porque los otros, los del norte revuelto y brutal, no se mezclaron, exterminaron a los indios. Hace 5 siglos, de los cuales 3 de ellos lo pasamos suministrando oro y plata y cobre y metales preciosos de todo tipo al tesoro europeo. Nosotros los latinoamericanos, con la sangre de los indios y con la sangre y el sudor de los negros esclavos, financiamos el desarrollo capitalista de Europa. ¿De dónde salió el oro? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salieron las finanzas que desarrollaron a Europa? De la sangre y del sudor de nuestros indios, de nuestros negros, de nuestros mestizos y de nuestros pueblos. Y ahora, durante 2 siglos más, casi 2 siglos más, los hemos seguido financiando. En el año 83 lo financiamos. En el año 84 lo financiamos. En el año 85 lo estamos financiando. ¿Pero con cuánto lo estamos financiando? Lo estamos financiando con más de 60.000 millones de dólares. Casi 40.000 de intereses y utilidades, 10.000 por fuga de capitales, de 4 a 6.000 por sobrevaloración del dólar, más de 20.000 millones por los bajos precios que están pagando por nuestros productos y por los altos precios con que nos cobran cada vez más sus equipos y sus cacharros.
Porque si es una aspirina, todos sabemos que una aspirina vale fracción de centavos. Fracción de centavos. Y las transnacionales nos las venden a veces hasta a 10 centavos. Están escuchando fragmentos del discurso pronunciado por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la clausura del encuentro sobre la situación de la mujer en América Latina y el Caribe, efectuada el 7 de junio de 1985 en el Palacio de Convenciones de La Habana. ¿Qué ver cuánto están cobrando ahora con la aspirina? Con la aspirina para un dolor de cabeza, que cuesta fracción de centavo. ¿A cómo nos las venden al por mayor, como podría decirse? Y nosotros que producimos aspirinas aquí para nuestros dolores de cabeza, sabemos cómo se hace una aspirina y qué componentes lleva y cuánto cuesta. O si no, ¿por qué creen que tenemos salud? Yo estuve haciendo un cálculo de cuánto costaría en medicamentos, los precios actuales, lo que el país invierte en medicamentos. Sería, y voy a ser conservador como ustedes en el documento, de 400 a 500 millones de dólares. Muy conservador. Y fíjense que nosotros, el precio de nuestras medicinas en Cuba es la mitad de lo que tenía hace 26 años, cuando triunfa la revolución. Si nosotros lo redujimos a la mitad, el precio de los medicamentos, y gastamos algunas decenas de millones de pesos en producir los medicamentos, con que hoy tenemos un país que ocupa el primer lugar entre todos los países del tercer mundo en índice de salud y por encima de muchos países desarrollados. Vean ustedes si nos roban. Claro, nosotros podemos producir las aspirinas, pero no podemos producir el bulldozer o el cargador frontal o el equipo médico sofisticado y los tornos y las máquinas herramientas y los equipos industriales, y con eso nos hacen como con la aspirina. Lo producen a base. En la aspirina pagamos la publicidad. No se crean ustedes que cuando aparece un anuncio en una revista o en la televisión sobre un calmante cualquiera, la aspirina, si quiere, de las distintas formas en que lo llaman, porque a veces le dan otro colorcito y le ponen otro nombre, le dan otra forma y le ponen otro nombre, y entonces lo van cobrando y le hacen publicidad. No, cuando compramos la aspirina pagamos no solo el costo de la materia prima, pagamos la publicidad de la aspirina. Somos nosotros, no son las transnacionales. ¿A cuánto asciende el negocio de la publicidad en los países industrializados? A cientos de miles de millones. Y nosotros la pagamos, en parte, ¿no? Otros la pagan allí en el mismo país. Pagamos las ganancias, pagamos los seguros sociales, pagamos los seguros contra el desempleo, pagamos los impuestos, pagamos la carrera armamentista, lo pagamos todo. Nuestra parte de todo eso. ¿Y a nosotros qué nos pagan? ¿Quién nos paga? ¿Quién paga la publicidad de nuestro café, o de nuestro cacao, o de nuestro azúcar, o de nuestra carne, o de nuestras fibras, o de nuestros minerales? Nosotros pagamos allá técnicos y obreros altamente calificados con salarios de 1.000, 1.200, 1.500 dólares. Además de todo eso,
Pero ¿quién paga aquí nuestra seguridad social? ¿Quién paga nuestro seguro de desempleo? Allá viven en otras condiciones materiales, viviendas. Aquí donde viven nuestros trabajadores, productores de cualquier cosa de lo que exportamos. En el campo, ¿dónde viven? Y en la ciudad, ¿dónde viven? ¿Qué garantías tienen? ¿Qué seguridad tienen? ¿Qué salarios tienen? Cambiamos el cacao o el café, el azúcar, por equipo médico. ¿Será un rayo X? ¿Será todavía más sofisticado? ¿Será cualquier equipo de cirugía? Una mesa de operaciones o los equipos en general o las lámparas o todo lo que hay que comprar para un hospital. ¿Y qué salario ganan esos trabajadores que producen el cacao, el café, los minerales? $60, a veces menos. 70, 80, hemos visto cuáles son los salarios mínimos en muchos de estos países. Y lo que nos venden, ¿cuánto vale? Y ahí está esa ley fatídica operando, que se ve año por año, cuando se estudia una serie de años, en 40 años, en 30 años, en 20 años. Siempre, cada vez nos pagan más barato y siempre, cada vez nos cobran más caro. Y por eso siempre, cada vez son ellos más ricos. Y siempre, cada vez somos más pobres. Escucharon hoy fragmentos de las palabras pronunciadas por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la clausura del encuentro sobre la situación de la mujer en América Latina y el Caribe, efectuada el 7 de junio de 1985 en el Palacio de Convenciones de La Habana. Hemos presentado Voces de la Revolución.